Nuevamente estoy grabando, ¿ok? Entonces, retomemos acá. En cuanto a la administración del hogar, hemos visto que hay tres partes. Una es la regla de un amo sobre esclavos, que ya se discutió, otra de un padre y la tercera de un esposo. Un marido y un padre vimos, ópale, voy a hacer la letra aquí un poco más grande, gobierna sobre la esposa y los hijos, ambos libres, pero la regla difiere. El gobierno sobre sus hijos es real. Cuando dice real allí es de realeza, ¿ok? Es como si él fuera el rey y sus hijos príncipes. Y estamos hablando de hijos varones, ¿ok? No de hijas. Las hijas no son princesas, según Aristóteles, en el mismo sentido de hijos varones, porque no pueden recibir herencia. Sobre su esposa, una regla constitucional, es decir, su gobierno sobre su esposa le permite a su esposa tener todos los derechos de la Constitución fuera del hogar, ¿ok? Así que ella es una mujer libre fuera del hogar. Ahora viene esta parte, porque aunque puede haber excepciones al orden de la naturaleza, el hombre es por naturaleza más apto para el mando que la mujer, así como el anciano y el adulto es superior al más joven e inmaduro. Esas son las premisas de Aristóteles, ¿ok? Recordemos que Aristóteles no era inspirado por Dios, ¿no? Pero todo esto para contextualizar el Haustafel del apóstol Pablo. En la mayoría de los estados constitucionales, los ciudadanos gobiernan y se rigen por turnos, ya que la idea de un estado constitucional implica que las naturalezas de los ciudadanos son iguales y no difieren en absoluto. Aquí lo que Aristóteles está diciendo es que si las cosas fueran ideales, la esposa dentro del hogar tendría el mismo derecho, la misma libertad de gobernar que tiene el hombre. ¿Okay? Pero aquí viene el sin embargo. Sin embargo, cuando uno gobierna y el otro se gobierna, nos esforzamos por crear una diferencia de formas externas y nombres y títulos de respeto, lo que puede ilustrarse con el dicho de Amasis sobre la fuente para sus pies. Amasis, para que ustedes entiendan la metáfora que está diciendo aquí Aristóteles, Amasis fue un rey egipcio. Ese rey egipcio había salido del común del pueblo y por alguna razón ascendió a rey, a faraón sobre Egipto. Por esa razón, cuando él comenzó a regir con órdenes y decretos, el pueblo comenzó a quejarse y a refunfuñar. Amasis entonces tomó una fuente que se usaba para limpiar los pies, para lavar los pies en una casa común, y de esa fuente él mandó hacer un ídolo y lo forró con oro y fue un ídolo muy precioso. Y la gente comenzó a idolatrar, adorar al ídolo por su belleza.
Amasis les dijo que ese ídolo lo representaba a él, que él había sido igual que ellos, pero por el destino había sido promovido a ser rey. Y por lo tanto la gente hacía bien en adorarlo. Así que Aristóteles está diciendo que esa es la suerte de la mujer, que la mujer había sido igual que el hombre, pero por la suerte del destino fue el hombre, por su fuerza física y por sus valores de mayor capacidad de la que se suponía él tenía, él fue ascendido sobre la mujer. Así que ahora el lugar de la mujer era el mismo del pueblo egipcio, de idolatrarlo y obedecerlo a él, como el pueblo de Egipto adoró e idolatró al Amasis, que salió de la común del pueblo y fue ascendido como rey. Así que esa es la metáfora que usa Aristóteles. La relación del hombre con la mujer es de este tipo. Ahí está. Son iguales, pero por el destino el hombre salió siendo más igual que la mujer. Por decirlo así, ¿no? Fue ascendido como un dios sobre la mujer. La regla de un padre sobre sus hijos es regia, de realeza. Esa ya no es Dios adorador como es lo de el esposo y mujer, sino que es como rey sobre sus hijos, que más o menos es la misma cosa, ya que gobierna en virtud tanto del amor como del respeto debido a la edad, ejerciendo una especie de poder real. Fíjense que Aristóteles solamente relaciona el amor en el hogar cuando se trata del padre hacia sus hijos. Esto es muy importante cuando nosotros leamos el Haustafel de Pablo. Aristóteles no relaciona el amor con respecto del hombre hacia su esposa. Lo que el hombre espera de su esposa es adoración a un Dios, y no la relación súbdito-rey que él tiene con sus hijos. Por lo tanto, Homero ha llamado apropiadamente a Zeus, que es el dios de los dioses, padre de dioses y hombres, porque él es el rey de todos ellos. Porque un rey es el superior natural de sus súbditos, pero debe ser del mismo tipo o parentesco con ellos, y esa es la relación entre el mayor y el menor, de padre e hijo. Ahora, últimamente hay un estudioso, creo que es argentino, Juan Cruz Cruz. Él habla de la naturalidad de la familia según Aristóteles. Él ahora comenta, y es importante, leamos este comentario también, es corto. Nada tiene pues de extraño que Aristóteles tampoco indique en su política que el amor sea el origen de la familia, es decir, el amor esposo-esposa. Pues, por ejemplo, aunque el padre ame mucho a su hija, no puede legarle sus bienes. Las leyes, escritas o no, de sucesión se lo prohíben. La familia está unida por el principio de la religión doméstica propia de los antepasados, es decir, del culto esposo-esposa. El matrimonio mismo era una ceremonia sagrada cuyo primer acto se realizaba en la casa paterna ante los dioses lares, siendo el segundo acto desarrollado en la casa del esposo, también ante el fuego sagrado y los dioses ascendientes de la nueva familia. A partir de ese momento, los dioses del marido serían los de la mujer.
con esta nueva existencia, la mujer se convertía en hija de su marido. En cualquier caso, ella tenía siempre una existencia subordinada. Ok, así que ahora pueden prender el micrófono y las mujeres pueden decir amén. Aquí Mercedes se está riendo de mí. Escuchen. Ahora, si ahora nosotros vamos a Efesios 5, 21, vamos a ver lo que Pablo está haciendo aquí en Efesios 5, 21 en adelante. Pablo tiene un problema grande, porque él en otras epístolas, por ejemplo en Gálatas 3, 20, él ha dicho que ya no hay, debido al Evangelio, ya no hay varón, ni hembra, no hay hombre ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni rico, ni pobre, ni gentil, ni judío, siervo y esclavo, sino que todos son uno en Jesucristo. Esa es la norma del Evangelio, nos pone a todos en el mismo plano. Así que Pablo ahora tiene un problema. El problema es cómo él defiende la norma que él ha establecido de la igualdad y al mismo tiempo cómo defiende la norma, él no defiende, sino cómo acomoda el hogar del creyente, el hogar de la alta vocación, a la regla del Imperio Romano, que todavía era aristoteliana, cómo la acomoda para que dentro del círculo de las leyes romanas, dentro de que ellos vivían, no se tomara esto como un llamado a la revolución, a que Pablo estaba diciendo, vamos ahora en el hogar, que es el núcleo de la sociedad, que dentro del hogar se nos vea que estamos llamando a una revolución política y civil contra el Imperio Romano. Entonces, este es el problema con que Pablo está lidiando en estos versículos. Por un lado, él quiere colocar al esposo y a la esposa en este mismo nivel en que todos son ahora, por causa del Evangelio, son una criatura, y por el otro lado, él no quiere ser visto como que está creando una revolución en el seno mismo de la sociedad, el hogar. Por lo tanto, él comienza toda esta sección, de todos modos, con una declaración súper revolucionaria cuando ustedes la ven en contraste con Aristóteles y el Haustafel de los romanos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ya de allí, de una vez, la mujer está sujeta al hombre y el hombre está sujeto a la mujer. Los hijos están sujetos a sus padres y los padres también sujetos a sus hijos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero entonces él dice, ¿y entonces qué hago yo con la ley romana? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto es precioso, esta manera de Pablo es inspirada por el Espíritu Santo, porque cuando él dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos, él no dice las casadas estén idolatrando a sus propios maridos o las casadas estén adorando a sus propios maridos.
pero les dicen que de todos modos estén sujetas. Y luego él dice, como al Señor, porque ahora las casadas tienen un nuevo Dios, que es Cristo Jesús. Así que ellas van a estar adorando al Cristo Jesús y no al marido, pero para mantener la paz en la sociedad, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Todo esto está allí en la mente de Pablo al escribir estas cosas, y el Espíritu Santo le inspira la manera de cómo decirlo. Pero ahora el apóstol Pablo va un poco más arriba y se dan cuenta como todo esto, hasta el hogar, ahora Pablo está tratando de colocar el hogar en esa nueva vocación, en ese nuevo alto llamamiento de ser creyentes, una nueva manera de ser hogar. Luego dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Bien, con eso ya él contenta a la ley romana. Eso era lo que la ley romana quería ver. Y el apóstol Pablo lo dice. El marido es cabeza de la mujer. Pero fíjense que el apóstol Pablo no dice que el marido es el Dios de la mujer, como lo decía la ley romana y la cultura griega. Pero hay alguien encima de ella. Entonces él dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que ahora Pablo enseguida, aunque ha contentado a la ley romana, él eleva nuevamente el hogar. Dice, ahora el marido es como Cristo, cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Él coloca ahora al marido como salvador de la mujer. Tremendo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fíjense que de todos modos Pablo es revolucionario, porque él no dice que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es decir, las casadas estén sujetas a sus maridos, como la iglesia está sujeta a Cristo, no por virtud de que el marido es su ídolo. Eso es maravilloso, como el apóstol Pablo está lidiando con esto. Así que él le quita a la ley romana y le quita a la cultura griega el asunto de que la mujer está en una posición de idolatrar a su marido. O una posición menor. A una posición menor, como hija. Pero ahora viene esto que es revolucionario total. Maridos, ¿qué? Ahora pueden ustedes prender sus micrófonos y decirlo, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando Pablo dice amad a vuestras mujeres, él estaba revolucionando toda la cultura griega, estaba tirando por tierra el Haustafel de Aristóteles, porque él introduce este concepto que a nosotros nos parece revolucionario, de que el marido debe amar a su esposa. Eso no existía en la mentalidad griega. La mentalidad greco-romano era que la esposa existía para engendrar y parir. El amor no tenía que existir. El amor lo podía encontrar el hombre por otro lado. El amor era una cosa efímera, era una cosa placentera, pero no se esperaba que el amor existiera del marido a su mujer. Y de esa manera el apóstol Pablo realza el hogar cristiano muy por encima
del hogar greco-romano y la cultura romana. Lo coloca dentro de esta nueva vocación. Ahora no es solamente una nueva manera de ser humano, sino una nueva manera de ser esposo, una nueva manera de ser hogar, una nueva manera de ser familia, según el llamamiento de la gracia. Y no solamente eso, sino que el apóstol Pablo eleva la norma, como dice, ¿cómo la deben amar? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que en todo este contexto, el apóstol desconoce ese concepto que se ha cundido en la cristiandad de hoy, de el headship, de ¿cómo se llama en español? De que el marido es la cabeza de la mujer es la cabeza de los hijos. Hay un término en español que se me olvida. La jerarquía divina y todo eso. No, lo que el apóstol Pablo más bien está haciendo, él está colocando la relación de la mujer al esposo y del esposo a la mujer muy por encima de la cultura que existía en aquel tiempo. Él dice ciertas cosas para contentar a la ley romana y que no vieran que él estuviera haciendo revolución en los hogares, en el seno del hogar, pero coloca lo que significa ser hogar muy por encima de lo que significaba ser hogar en aquel tiempo. Y aún así sigue el apóstol Pablo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y fíjense qué precioso aquí nuevamente él repite nuevamente, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Totalmente revolucionario. Y tumba el Haustafel de Aristóteles como si fuera un ídolo mismo, lo tumba. Ahora aquí el marido no es el ídolo para su mujer, él no tiene a su mujer solamente para que le engendre hijos, sino él tiene a su mujer para amarla como a su mismo cuerpo, como Cristo amó a la iglesia. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los serán una sola carne. Hay cita de Génesis. Así que él está diciendo lo que yo estoy tratando de decir, según el nuevo llamamiento para ser hogar, es el ideal que se implantó en Génesis antes de que entrara el pecado. Grande es este misterio, él mismo lo reconoce. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Nuevamente, para que la ley romana no viniera y dijera, no, entonces tú estás tratando de hacer revolución en el hogar. El apóstol Pablo no dice, yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Creo que es ya la cuarta vez que él habla del amor del esposo a su esposa como a sí mismo. Y la mujer, fíjense, la mujer respete a su marido. Ya aquí salió el tema de idolatrar al marido, de tenerlo como un ídolo. Aquí ni siquiera él pone la mujer ame a su marido, sino él coloca el amor dentro del respeto, bajándole el tono a eso de la idolatría del marido como existía como había existido anteriormente. Y estos eran hogares, por supuesto, que tenían familias
que no eran conversos, y en esos hogares sí se practicaba la idolatría del hombre, la idolatría del varón. De allí puede venir el machismo que tenemos. Totalmente de ahí viene el machismo. Ahora ustedes se imaginan a dos familias, una creyente y otra que no es creyente, una creyente en que ahora el esposo ama a su mujer y se somete solamente a ella y solamente la tiene a ella para sí, ya desechado todo el comercio sexual, la participación en la industria sexual, ha desechado todo eso y ahora se mantiene solamente para su esposa y ella para él, y él ama a sus hijos, ama a sus hijas, y entonces se juntan en una reunión familiar con la otra familia en que la esposa todavía tiene que idolatrar y obedecer a su marido como si fuera un dios, etcétera. ¿Cuáles serían las conversaciones entre esas dos esposas? Y la conversación entre esos dos esposos. Así que ahora tú renunciaste a todas y te quedaste con esa mujer. ¿Qué te pasó, hombre? No, fíjate a mí, si yo tengo a mi mujer aquí como una... ella todavía me adora, mira, todo lo que yo digo ella me tiene, porque yo soy su Dios. Tú has renunciado a eso, ¿qué te pasó? Y eso era lo que tenían que ver nuestros antepasados, hermanos creyentes en Cristo, en su vida diaria, en su vida real, porque ellos habían decidido vivir de una nueva manera y eso era el testimonio. No, es que nosotros por la gracia de que nuestros pecados han sido tan abundantemente perdonados en Cristo y no tenemos que hacer sacrificios porque se nos perdonen nuestros pecados. Hemos recibido este llamamiento de vivir una nueva vida como seres humanos, de vivir una nueva vida como esposos, como esposas, como hijos en el hogar. Estamos felices, nos estamos adaptando, claro que sí, pero es una manera, es un llamamiento mucho más alto que el llamamiento común que existe hoy aquí en Éfeso. Así que eso nos da una idea del contexto en el que el apóstol Pablo escribió el Haustafel. Ahora yo me doy cuenta que ya se